Hoy estamos hablando con Ibiza Melián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, agradecerte que me hayas invitado a poder charlar y a dar un poquito a conocer mi humilde obra. Bueno, un placer también para mí porque me llamó mucho la atención tu libro por la temática y bueno, y por lo inusual de un ensayo de esas características dentro de la autoedición. Y una vez leído, confirmo en que me ha encantado. ¿Vale? Bueno, de esto hablaremos y también de otras cosas porque a mí me parece muy interesante no solo, en este caso, hablar del libro como tal, sino también de unas selecciones que tú hiciste, temáticas, de formato, que pueden también ser de interés para los oyentes. Y Vale. bueno, empezaremos por el principio, que es ¿quién es Ibiza? A ver. Bueno, yo soy canaria, mi acento me delatará. Y estoy realizando el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos. He estudiado, tengo un máster universitario en Derecho de Administraciones Públicas, soy graduada en Derecho con perfil de Derecho Público y Metodología Jurídica y minor en Lenguaje y Pensamiento. Y después, bueno, he hecho también máster en Comunicación Política y un poco mi visión es en esa rama del derecho y desde la política, pero lo que siempre he intentado es que cualquier divulgación que haga pueda llegar a todo el mundo, a personas que sepan de esta temática y personas que no sepan de esta temática, porque al fin y al cabo creo que la misión de todo escritor es hacer que lo que vaya a explicar, a divulgar, sea entendible por todo el mundo, por lo menos eso es lo que trato, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que con este libro lo consigues y eso que el tema es arduo. Pues bueno, tu formación es sobre todo en derecho, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, pero bueno, tienes una experiencia profesional que toca una serie de ámbitos. Si quieres comentarlos un poco por encima. Sí, bueno, desde yo he sido concejal también y realmente mi profesión comenzó cuando comencé a trabajar, empecé a trabajar en una compañía aérea, soy técnico superior de agencia de viaje, trabajé durante muchísimo tiempo de directora de agencia de viaje y como concejal fui concejal de turismo. Entonces por eso hice un pequeño librito que se llamaba Mi personal visión sobre la industria turística. Y mi visión, tanto desde la política, desde el ámbito jurídico y desde luego del turístico, es una visión liberal, es decir, en aquella en que se deje trabajar a la empresa, porque yo me daba cuenta desde el sector privado que muchas veces venían el turismo y la empresa se aglutina y se mueve ella misma. Realmente cuando estás en la actividad empresarial ves que hay continuos cambios, que siempre va proliferando o vienen nuevas tendencias y muchas veces la administración va por detrás. Y en vez de dejar que se desarrolle el cauce de la empresa privada y que todo se desarrolle, pues lamentablemente a veces, presuntamente, se ponen piedras en el camino, ¿no? Entonces mi visión, desde luego, es que se deje trabajar al sector privado, porque siempre sabrá muchísimo más esta gente. Y en el campo del mundo turístico se ve muchísimo más. Tú puedes ver, como en mi caso, que soy técnico superior de la agencia de viajes, que trabajé durante mucho tiempo en el sector turístico, pero pasé a la política. Pues cuando tú sales del sector turístico te das cuenta que quedas desfasado porque ya hay nuevas tendencias, nuevos canales de venta, ya se han aglutinado todos los turoperadores, las compañías aéreas desde el 2001 cambiaron completamente. Sin embargo, desde la política muchas veces se tiene la misma visión de hace años. Y no puedes estar actualizado. Por eso mi idea y mi línea es siempre haber tendido a un sector profesionalizado, desde luego que liderado por el sector privado, y que sea simplemente la administración la que catalice las sinergias de todo el conjunto de las distintas profesiones, porque está claro que dentro del sector privado después hay distintos intereses, de las pequeñitas empresas, de las grandes, de los trabajadores y demás, y la administración tiene que ser capaz de aglutinar todos esos sectores, pero que sea ella misma, la empresa privada, la que siga hacia adelante. Muy bien. Bueno, además de todo esto, has tenido tiempo de escribir bastante, ¿eh? No sé Sí, cuántos artículos y yo tengo constancia de que entre el 2010 y el 2015, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros, de los sí, cuales dos novelas, ¿vale? exacto. Mi personal visión sobre la industria turística, como decías, de esa línea liberal,
también escribí un pequeñito ensayo que se llamaba La incipiente aproximación al liberalismo, Sí. después otro que es la relación de Sorolla con los liberales de su época, otro que es la comunicación política del siglo XXI y otro que le tengo, fue un ensayo novelado que se llamaba Historias de un pueblo, que fue casi de lo primero que yo escribí y que le tengo especial cariño y que estoy actualmente recopilándolo para poder volver a reeditarlo. Y que trataba, y me gustaba mucho porque era de unas personas que vivían en un pueblo y entonces se daban cuenta que en ese pueblo pasaban muchas cosas. Pues venía el típico el alcalde de toda la vida, era sustituido por otro alcalde y en ese ayuntamiento pasaban muchas cosas. Y eso que pasaba en el ayuntamiento les repercutía en las vidas de ellos. Cada vez ese pueblo iba más hacia atrás, se desarrollaba menos. Y entonces esos habitantes, esos personajes, un poco se rebelaban contra esa situación que estaban viviendo. Y se empiezan a dar cuenta de que lo que estaban viviendo en pleno siglo XXI o siglo XX, que no era tan distinto de lo que había pasado más atrás. Y se dan cuenta de que, lamentablemente, la tradición española siempre ha pasado lo mismo, aunque nos parezca nuevo ahora, ¿no? Así que le tengo especial cariño. Y después, aparte de los libros, también he publicado artículos, como pueden ser, también los tienen en mi web y esos los pueden leer gratuitamente, como es una pequeña ensayo sobre la agencia estatal Euroyú o la participación de los ciudadanos en la administración local, las normas de transparencia y buen gobierno, y después artículos jurídicos en el diario La Ley, como pueden ser sobre el delito de tráfico de influencia, sobre los delitos medioambientales desde la perspectiva de los funcionarios públicos y la prevaricación urbanística. O sea que... Muy bien, muy bien. Pues bueno, de todos ellos has hecho pues un poco de resumen así por encima, pero nos vamos a centrar sobre todo en la corrupción en España y sus causas, que es un ensayo del 2015 publicado en Amazon, en la plataforma de Amazon, ¿no? Sí. ¿Y tienes alguno anterior que sea autoeditado o es el primero? No, yo casi todos los he autoeditado, menos historias, La Hermandad Doña Blanca lo he publicado por medio de una editorial tradicional. Muy bien, porque con ese libro lo que quería era un poquito, que también está muy bien para los escritores, estar en el circuito de las librerías y poder hacer presentaciones en librerías que muchas veces te permiten el contacto con lo que es los lectores, ¿no? Los potenciales lectores, y eso también enriquece. Eso es lo que es en cuanto a La Hermandad Doña Blanca, que también es una novela histórica sobre una reina castellana que es asesinada por su esposo, por Pedro I el Cruel. Sin embargo, en la corrupción en España es el que he puesto en Amazon y he querido ponerlo a la venta en Amazon porque yo creo que Amazon nos permite temas como este, que no son a lo mejor del gran ámbito, no es una novela policíaca, no es una novela que a lo mejor quiera leer mucha gente o que le pueda atraer a bastante público, te permite tenerlo disponible, divulgar tu trabajo y que todo el mundo pueda acceder a él. Y desde luego está 24 horas al día disponible y en cualquier país, porque no solo se distribuye en España, sino en México, y estamos viendo que las letras españolas tienen bastante aceptación en México. Tengo que decir que de este libro de la corrupción en España y sus causas, no me quejo de las ventas que han tenido en México, así que le estoy muy agradecida. Bueno, de todas maneras, aunque el nombre especifique que tratas el tema de España, yo creo que hay muchos de los conceptos que planteas, que desarrollas y de tus tesis que se pueden extrapolar a otras comunidades, otros países y otros entornos, aunque sí que es verdad que hay cosas muy españolas. Pero de todas maneras a mí me parece un tema universal, porque, bueno, ahora hablaremos del concepto base, ¿no?, del cual partes, que es la corrupción, que no solo está en España, aunque tengamos la sensación de que ganaríamos el concurso. Tengamos la sensación, porque mira, el otro día estaba leyendo unos artículos, era un señor, un conocido, me pidió
que hiciera una reseña de un libro que él había publicado sobre Matteo Renzi, que ha dimitido hace poco. Sí. Bueno, él sacó un libro muy interesante de Matteo Renzi, muy, muy interesante, y hablaba precisamente de la corrupción en Italia, y además daba como bibliografía unos artículos en el que desde Europa y desde Italia se decía que durante determinadas etapas recientes en Italia eran los campeones de la corrupción en Europa, ¿no? O sea que nosotros vemos nuestra corrupción, pero desde luego que en otros países hay. De todas formas, en el libro, yo en España, porque las sentencias que yo he cogido para analizar son desde luego la base jurídica española y la legislación española, pero también he relacionado que es verdad que hay en el sur de Europa y los países latinos en sí tienen mayores cotas de índices de percepción de la corrupción que lo que pueden ser el norte de Europa o los países anglosajones. Y esto tiene un sentido lógico, porque muchas veces dice la gente, no, aquí sí hay corrupción o en todos lados hay corrupción. Claro, igual que asesinatos hay en todos lados, porque es la condición humana. Eso siempre va a haber, por mucha policía, por muchas medidas que pongamos, siempre va a haber. La diferencia está en que en algunos sitios hay un 5% y en otros un 35%. Claro. Entonces, está el 35% hay que bajarlo. Pero que va a haber casos siempre, eso está claro. Pero hay que bajar los mínimos niveles de corrupción. Y quien analiza estos datos son los índices de percepción de la corrupción que está haciendo Transparencia Internacional. Y si miramos la tabla comparativa entre todos los países, vemos que el sur de Europa gana y claramente al norte de Europa en percepción de corrupción. Claro. Muy bien. Vamos a ver. Empezamos por la motivación. ¿Qué te motivó a desarrollar todo este ensayo alrededor de la corrupción? Como te comentaba, yo estoy realizando actualmente mi tesis doctoral y esta era la base. Esta era una base muy simplificada que ahora estoy desarrollando con más amplitud. Y yo creo opino que quería desarrollarlo por mi propia experiencia, que yo había pasado por el ámbito público. Y desde luego, como comunicación política, también después de oír a lo que dice la ciudadanía, ¿no? Y uno de los grandes problemas que ocurre con la corrupción no es la corrupción en sí, sino es el descrédito de las instituciones públicas. Cuando este descrédito llega y se agranda demasiado, puede incluso erosionar los cimientos de una democracia. Y estamos viéndolo en Europa, ¿no? Cómo surgen los populismos, en Europa, en el mundo entero, ¿no? Cómo surgen los populismos, y yo creo que tenemos que vacunarnos contra esto, porque lamentablemente ya en el siglo pasado fueron bastantes los populismos y no nos trajo buenos sabores a Europa, y no hay que olvidarlo. Lo que pasa es que parece que a veces tenemos falta de memoria. Claro. Y creo que es un tema crucial para avanzar. Es verdad que España es una democracia joven, pero es un problema crucial para analizarlo con detención, con objetividad, sin entrar en ideales políticos o sin entrar en ideologías, y ver qué soluciones podemos hacer. Es más, yo indico una teoría en el libro en la que dicen, fue una teoría desarrollada por unos investigadores americanos, que dice que realmente los cambios nunca vienen de la política, sino desde el mundo académico. Desde el mundo académico, esas ideas de esos cambios traspasan a los intelectuales, escritores, periodistas y demás, termina por calar en la sociedad, y es la sociedad la que reclama los cambios. Y entonces es cuando los políticos adoptan esos cambios, porque también es lógico pensar que si un político toma un cambio que está en contra de toda la población, no va a ganar en las elecciones, entonces claro, no lo va a votar, ¿no? Entonces, creo que es crucial y que haya más gente que trate desde el mundo académico, que se escriba trabajos de este estilo y que se escriban con un lenguaje sencillo para que cualquier persona lo pueda entender y pueda opinar de lo mismo, se genere el debate y realmente se produzcan los cambios. Sí. Vamos a ver. Y tú... después de estudiarlo tan a fondo y bueno, y ahora desarrollándolo con tu tesis doctoral, ¿desde cuándo existe la corrupción? Entendida, diríamos, como algo definido, algo que se toma conciencia de que existe, porque seguramente nos podemos remontar a la prehistoria, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el antiguo régimen seguramente era la forma de hacer política, podríamos. ¿Desde cuándo es algo definido como negativo, como un defecto del
del sistema vigente? Yo creo que en España, por nuestra mentalidad religiosa y cultural, y creo que ahí incide bastante, que es una parte al principio del ensayo lo indico, la corrupción en sí, nosotros el problema es que diferenciamos entre el ser y el parecer. Debido a el norte de Europa, a que en el norte de Europa la religión, todos somos cristianos en Europa, pero unos son protestantes y otros católicos, la diferencia entre los protestantes y los católicos, que ellos tenían un libre examen de la Biblia, es decir, no necesitaban interlocutores con Dios, ellos llegaban directamente a Dios, entonces tenían que tener unas fuertes convicciones hacia sí mismos, y en el sur de Europa, si tú pecabas o hacías algo, ibas al cura, te confesabas y ya está, ¿no? Claro. Y rezabas Padre Nuestro y se acabó, ya no hay remordimiento de conciencia. Entonces esa dualidad nos ha llevado a una España, a una parte de Europa del ser, que es la del norte, y otra del parecer. Si oímos las tertulias, tú dices, bueno, pues en España todos somos perfectos, todos somos buenísimos de la muerte, diferenciamos a la gente entre buenos y malos, y nadie es perfecto. Perfecto si existe y se cree en él, solo hay uno. Los demás somos todos imperfectos, ¿no? Claro. Y lo que prima en las religiones del norte o en los países del norte es la humildad. Si yo digo, yo me voy a presentar a las elecciones y lo voy a hacer bien y soy el mejor, ya estás siendo arrogante. Tú vas a decir, yo voy a tratar de serlo lo mejor posible, pero ni siquiera tú tienes que ser consciente de que te puedes equivocar. Y para eso tienen que funcionar los resortes del Estado. Entonces, si empezamos a indagar no solo la cultura y la religión, empezamos a indagar en el refranero popular, estamos diciendo que no somos corruptos, que somos los mejores del mundo mundial, pero empezamos a mirar nuestro refranero, y nuestro refranero que dice, el que no tiene padrino se bautiza. ¿Eso qué es? Tráfico de influencias, ¿no? Claro. Me está diciendo que si no tienes un contacto en la administración pública, presuntamente no vas a conseguir nada, pero es que eso es un delito, ¿no? O, por ejemplo, cuando escuchamos el trabajo para los de aquí. No, perdona, el trabajo según diga la norma, y la norma es de libre concurrencia y se puede presentar un trabajo público siempre que seas mayor de edad y tengas una serie de requisitos, con lo cual no para los de este lugar. Una persona de Madrid puede venir a trabajar a Canarias y de Canarias puede ir a Madrid. Sin embargo, oímos eslóganes continuamente del trabajo para los de aquí. Si hacemos caso de eso, eso es prevaricación administrativa, si se diera el caso, ¿no? Sí. Entonces, decimos una cosa y pensamos otra. Y digamos que esa discordancia se ha seguido a lo largo de toda la historia. Toda la historia, en el libro se relatan algunos casos paradigmáticos, ¿no? De la época de Felipe II, de cuando se intentó cambiar también en España la corte de Europa, de Madrid a Valladolid, se dio el pelotazo magnífico y se volvieron a cambiar otra vez la corte a Madrid, y así de nuevo. Después ahora decimos, hay los mayores casos de corrupción, pero ya nos olvidamos de la etapa del 80 y pico, ¿no? De los 90 y pico, cuando hubo un cambio de gobierno en España, ¿no? Se decía lo mismo en aquel entonces. Incluso nos olvidamos de la época de la Restauración. Para mí, personalmente, lo que estamos haciendo ahora es reproducir literalmente lo que pasó en la Restauración, y esperemos que el final no sea el de la Restauración, que ya sabemos cómo terminó. Sí, esperemos. Entonces, muchas veces decimos, yo creo que es primero nuestra forma de pensar, que creemos que quitando a unos y poniendo a otros vamos a solucionarlos todos, cuando los países, los americanos, en Estados Unidos, y esa cita empieza el libro con esa cita, en la que dice, fue hecha por James Madison, que fue presidente de Estados Unidos, y dice, si los hombres fueran ángeles, no sería necesario el gobierno, y si fueran a ser gobernados por ángeles, no se requeriría ningún control al gobierno, que es una administración de hombres sobre hombres. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sistema y otro en que haya menos o mayor corrupción? No elegir a los mejores, de lo que se trata es tener unas reglas concretas y una separación de poderes que impidan que se transgredan las normas. Y el sur de Europa, lamentablemente, esa separación de poderes no está tan clara como en otros países, ¿no? Por ejemplo, el sistema electoral español y también en el sur de Europa, nos lleva a que al final el legislativo y el ejecutivo está prácticamente ahí todo unido. No es los partidos de notables o el sistema anglosajón, que es circunscripción uninominal, ¿no? Donde una persona gana un voto por circunscripción y ya le puede pedir el presidente que haga cualquier cosa, que él dice, no, yo me debo mis votantes, yo voy a hacer aquello que me dicen mis votantes, no lo que me diga mi partido. Lo hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, cuando Obama quería sacar el Obamacare, ¿no?
la ley de la seguridad social para llevar la sanidad a todos los sectores, los mismos del partido de él le dijeron que no y no pasaba nada. En España, ¿qué pasa? En España, que si hay indisciplina de partido, que si hay sanciones, al final vemos que con una mano, si ponen unos dedos, le están diciendo que voten sí, le voten no, o le voten abstención. Lo hemos visto en la elección del último presidente electo, ¿no? Entonces estamos viendo que legislativo y ejecutivo no hay esa separación. Y después el tema está en el judicial, presuntamente, en que muchas veces se dice que si los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que son realmente quienes dicen la política de ascenso de los jueces, o son los que premian a los jueces para que vayan al Tribunal Supremo, a los cargos más altos, ¿no? Si eso al final se pone solo por los partidos, que seguro que no pasa, pero si solo se pone por los partidos, se puede pensar que esa gente se va a pensar mucho ir contra alguien de su misma línea, ¿no? O un juez de instrucción, si al final ve que pueden no ascenderlo, dirá, mira, pues si bien, y si no también. Que seguro que no pasa así, pero tendríamos que limar mucho más eso. Y que realmente, y además desde Europa, desde el Consejo de Europa, ya se nos ha instado que esa forma de elegir al Consejo Judicial la cambiemos. Que en 1980 una parte la elegían los jueces y otra parte la elegían el Congreso, sin embargo, y el Senado. Sin embargo, después se modificó esa ley. Pues esas cositas es las que hay que cambiar para que realmente la separación de poderes no funcione. Y después también hay otra cosa que donde más se notan los casos de corrupción, si analizamos, es en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas. Casos de corrupción a nivel del Estado general es más difícil que encontremos. Y entonces, ¿a qué se debe también esto? Tenemos el sistema en los ayuntamientos del Strong Mayor, del alcalde fuerte en los países del sur europeo, y sin embargo en los países muchos países anglosajones tienen el City Manager, que hay bastante diferencia. Sí. Bueno, has hecho un buen resumen de los puntos que vamos a tocar, que son muchos y muy interesantes. Uno de los puntos de partida que ahora has comentado de tu tesis o de tu trabajo es que la corrupción se produce por errores del sistema, fallas, has dicho, pones por escrito, no por la elección de una persona u otra para un cargo público. Es decir, que según tu punto de partida, y luego lo desarrollas, y a mí me has convencido bastante, todo se ha dicho, es independiente de que esté uno u otro, siempre que no se ataque al sistema para transformarlo o modificarlo en algo que no, diríamos, permita esa facilidad para la corrupción en este caso. Sí, mira, eso es tan ilógico como vamos a pensar en un restaurante que le roban dinero de la caja, ¿no? Sí. Que hay camareros allí y le roban dinero de la caja. Yo no veo a ningún empresario dueño del restaurante diciendo, no, para que no me roben dinero de la caja, voy a contratar a un camarero que sea un santo o un monje tibetano. No, ¿verdad? Sería ilógico, estaríamos diciendo, pero bueno, ¿qué hace el dueño del restaurante? Pone un sistema que son TPV, donde se hace todo el inventario de todas las cosas que tiene el restaurante y donde instala un procedimiento que lo hace muy difícil que realmente se robe. Y si realmente se llega a coger dinero de la caja, automáticamente el sistema canta. Y ya se sabe con quién hablar, incluso se ponen cámaras, se instalan procedimientos, ¿no? Técnicos. No se intenta buscar al monje tibetano. Sin embargo, en política es completamente diferente. En política, cada elección, que eso está bien que lo digan los partidos políticos, porque entra dentro de la comunicación, pero nosotros como ciudadanos deberíamos tener claro y debería haber gente que advirtiera de esto, de que no es así, ¿no? Entonces nosotros desde como ciudadanos deberíamos saber que todos somos, lo que decíamos antes, que todos somos imperfectos y que da igual que quitemos a X y Y porque no tenemos memoria histórica, decimos, ahora son los mayores casos de corrupción. ¿Y qué pasaba en el 90 y pico cuando hubo de cambio de un gobierno a otro? Si miramos los casos de corrupción, había menos. Es más, yo creo que incluso ahora hay menos porque hay más miramiento con todos los temas, pero claro, también hay más medios de comunicación, pero no han bajado, han seguido los casos de corrupción. Entonces, incluso si vemos, por ejemplo, en administraciones, cogemos todas las sentencias. Yo siempre me baso en sentencias firmes del Tribunal Supremo. Una persona es condenada cuando hay sentencia firme.
Mientras puede recurrir y demás, ni por incoaciones de procedimientos, ni por diligencias previas, ni nada, sino cuando hay sentencias firmes, que es cuando realmente podemos hablar de corrupción. Antes hay que valorar también la presunción de inocencia. Entonces hay administraciones donde entraron los del partido X, se cometieron desviaciones. Salieron del partido X, entraron los del partido Y, se cometieron desviaciones, y así sucesivamente, lo que nos tiene que llevar a darnos cuenta que es el propio sistema, que tenemos que hacerlo más difícil. Es que la ley dice que a una persona se la puede juzgar o se la puede culpar cuando actúa fuera del marco del hombre medio, ¿no? Se habla siempre del hombre medio. El hombre medio es que tú eres culpable de no haber salvado a otra persona si estaba dentro de tus posibilidades como hombre medio salvarla, pero no tenías que haber sido un héroe. Entonces lo mismo, ¿por qué le pedimos a los políticos que sean héroes? Son personas normales y molientes, y no les dejes camino, porque entre contratar a una persona para la administración que no conoce de nada y contratar a un amigo, ¿para qué le dejas tanta facilidad de que pueda contratar presuntamente al amigo, no? Claro. Entonces yo creo que hay que poner esas cortapisas que sea más fácil, y es tan clara. Hay, te digo, en el Ejecutivo y el Legislativo, si separáramos el Ejecutivo y el Legislativo, muchas veces el Ejecutivo tendría muchas más pegas para aprobar normas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los ayuntamientos, lo mismo. Si al final son mayorías, hay una mayoría absoluta gobernando en un ayuntamiento, ¿qué puede hacer la oposición? Da igual. Da igual. Si hasta el otro día muchas veces pedían documentación, ni se las daban, terminaba la legislatura y no podían ni revisar esa documentación. Si encima resulta que tenemos el sistema de contratación que se ha tenido, que presuntamente pasa, que al final son amigos, son no sé qué, se mezcla lo que es el funcionario que debería velar por el funcionamiento público con la política, se mezcla todo, al final ya no se puede hacer nada, ¿no? Y lo hemos visto como en el ayuntamiento de Marbella, por ejemplo, y todas las personas que trabajaban allí, nadie vio nada, nadie dijo nada, presuntamente, ¿no? Sí. ¿Cómo pueden pasar estas cosas y nadie ver nada? Porque cuando hablamos de corrupción, al final son 3 los que lo condenan, pero seguramente mucha más gente alrededor sabía, no sabía, intuía, y al final no pasó lo que pasó, ¿no? Claro. Entonces los propios sistemas lo que tienen que hacer es que sean fáciles. Hay otra cuestión que es también, y yo creo que no ayuda en nada, que es en el sistema anglosajón se llama civil service. Es decir, si tú entras a la administración pública y no puedes ser político. Y si eres político, dejas de pertenecer a la administración pública. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos entienden que un funcionario público tiene que servir a cualquier partido político y a cualquier político. Lo que no le puede quedar la duda al político es de que yo estoy trabajando con este funcionario y este funcionario me va a tratar de poner el traspié para que me caiga. O si le pido documentación presuntamente, no me la va a dar o no va a hacer lo que yo le diga. ¿Qué suele pasar en el sur de Europa? Que muchas veces, como no te fías, pues empiezan a engordar, empiezan a contratar más gente, y se va engordando cada vez más la administración. Y después otra cosa, si esa gente que pasa de ser funcionario pasa a la política y después retorna a la política, y supongamos, yo soy funcionario de Hacienda, voy a la política y vuelvo a Hacienda. ¿Quién me dice a mí, presuntamente, que seguro que estas cosas no ocurren y estamos poniéndonos en lo peor, que tú puedas hacer para que a mí político me traiga una inspección o yo qué sé, cualquier cosa? Sí. O en la justicia, ¿no? Que tú eres juez, vas a la política, vuelves otra vez a la justicia, y yo que soy del partido X y tú del partido contrario, ¿no vas a ser objetivo conmigo? Pues queda en la duda. Yo creo, ¿no?, que es difícil, que claro, sería difícil pensarlo. Sí. Claro, pero es que la gente dice, no, porque es objetivo. Yo estoy poniéndome lo peor, y seguro que estos casos no ocurren. Pero vamos a ver, si la ciencia, la neurociencia dice que cuando nosotros podemos estar los dos oyendo lo mismo y no vamos a entender lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, como funciona, es, primero analiza las palabras, las asume, y por último, todo lo que nosotros hemos escuchado lo mezclamos con nuestros prejuicios, nuestros conocimientos anteriores y nuestros conocimientos previos. Y eso pasa para todos los seres humanos. ¿Qué es? ¿Que los jueces tienen otro cerebro compuesto completamente distinto que el del resto? No. Entonces, pues esas cosas hay que evitarlas. Claro. Entonces suelen pasar en esos países, por ejemplo, Alemania también lo hace, y otros países
Si eres funcionario, eres funcionario. Si eres político, eres político. Y me parece muy bien que tú quieras dedicarte a la política, pero dejas de ser funcionario. Y si miramos las listas en España, la mayoría de los políticos son funcionarios. Y es más, cuando termina su actividad política, piden su reingreso en su plaza funcionarial. Entonces ahí estamos un poco desvirtuando todo el sistema, sí, bajo mi perspectiva. Sí, sí. Que como dice que la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Y muchas veces estamos hablando de índices de percepción de la corrupción, es decir, la sensación que tiene la gente de que realmente esas cosas se produzcan. Y lo que hay que hacer es intentar limar el sistema para que no pase. Después otra parte del sistema, y que yo indico, es la libre designación. Es decir, los cargos que tienen que ser los vigilantes de los políticos, como puede ser la intervención de un ayuntamiento, como puede ser la tesorería, como puede ser la secretaría, no pueden ponerse por libre designación, porque seguro que no pasa, pero tú imagínate que yo sea el alcalde X, pues a lo mejor quiero a alguien en ese puesto que sea más laxo con mis medidas o esté más sintonía con mis pensamientos, ¿no? Claro. Esos puestos deben ser del Estado. Lo que yo no puedo hacer es quitar a una persona y poner a otra que yo creo que podría hacerlo mejor, presuntamente. Todas esas cosas y esos sistemas y esos rescoldos al final hacen que realmente el sistema haga fallas por algún lado. Y después lo del alcalde fuerte. En España las posibilidades de un alcalde son casi absolutas, casi plenas. Es más, es que si gobernara él, ya está, ya prácticamente puede decidirlo todo. Cuando alguien dice, no, porque la culpa de todos los pelotazos urbanísticos fue la de la, ¿cómo dicen? La de la ley del suelo. Sí. Y la ley del suelo. Y lo de antes, si presuntamente mirabas algunos planes generales y parecía que tenían el sarampión, ¿no? Unas manchitas de un color, otras de otro, otras de otro. Y tú decías, pero bueno, una ciudad cuando crece, lo lógico como es, que crezcan haga un círculo y vaya creciendo alrededor, ¿no? No deje franjas en medio sin construir, pues presuntamente todas estas cosas pues pasan. Eso pasa por tener esas figuras tan fuertes. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y cuál es la diferencia en otros países? La diferencia en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos pasaron la misma situación que nosotros pasamos a principios del siglo XIX. No sé si la gente se acuerda de la película de Gangs of New York, que la protagonizaba Leonardo DiCaprio. Sí. Que eran unos inmigrantes, creo que eran irlandeses, que se iban a Nueva York y ahí recogía uno que les decía que les votara, que era alcalde, y empezaban todas las hazañas en esas películas, y era la verdad que bastante cruda. Pues pasaba eso, que al final presuntamente se daban licencias para construir donde la gente conocía, donde se hacían favores y se daban trabajo presuntamente a cambio de votos y demás. Entonces hubo un activista que empezó a darse cuenta de que realmente eso no funcionaba y pidió que se instalase el City Manager. ¿Y qué es el City Manager? El City Manager es que realmente los concejales y el alcalde, concejales por distrito, estamos hablando siempre de elección uninominal, es decir, no listas abiertas ni listas cerradas, sino elección uninominal. Si dividimos Madrid en 20 distritos, elegimos un concejal por cada distrito. Es más, ellos solo tienen como máximo 7 concejales. Aquí estamos hablando de que pueden haber a un máximo en un pueblo pequeño de 21, 25 concejales. Sí. Que es una barbaridad, que al final engordamos las cifras muchísimo. Pues ellos dividen todo lo que es en 7 concejales y cada concejal lleva todas las cosas de su distrito, pero solo actúa legislativamente, es decir, en el pleno. Para ejecutar cualquier cosa hay un city manager, que es un administrador, que es como una persona que tiene que conocer, tiene que haber estudiado Derecho o Económicas y conocer todo el sistema, y que va a ser contratado por un periodo diferente que los políticos. Así se evita que realmente haya incidencias entre unos y otros. Y la labor siempre de los políticos es legislativa. Entonces, ¿qué evitamos con eso? Que da igual que una persona le diga a su concejal de distrito al que le votó, oye, que yo te voté, yo te apoyé, acuérdate de mi familia si sale algo, presuntamente. Pues esas cosas no pasarían en ese sistema. Entonces, digamos que hay muchísimas fórmulas que están demostradas y contrastadas en otros países que han funcionado bien y han aminorado las partes de corrupción, y de los que se trata es intentar ponerlo lo más difícil posible, ¿no? Había una vez una sentencia, y yo la he señalado en el libro, en que
muchas veces hablamos de corrupción por mala fe, pero muchas veces no tiene ni que ser por mala fe, ¿no? Sino había unas señoras de un pueblo, entonces esas señoras de un pueblo llevaban limpiando en ese ayuntamiento y en los centros culturales toda la vida, y van a sacar a concurso la limpieza del consistorio y de los centros culturales, ¿no? Entonces, presuntamente a alguien se le ocurrió, checho, si estas fulanitas y ciclanita que son de aquí de toda la vida, vamos a dárselos a ellos. Porque claro, cuando tú abres un concurso público, ¿qué dice la ley? Que se puede presentar cualquier empresa europea y los empleados incluso los puede traer de Europa. Sí. Porque eso lo dice la ley y eso lo tenemos claro. Pero claro, ellos seguramente en su buena fe, en su tal, ¿qué hicieron? Pues no, vamos a dárselos a firmaron un decreto, se lo dieron a esa empresa y al final el juez los condenó por prevaricación administrativa, porque no se puede tomar una decisión a sabienda que es injusta, que eso es el final lo que es la prevaricación administrativa, ¿no? Entonces no se trata tanto, como muchas veces se quiere hacer ahora, de poner más pena, porque al final lo que estás perjudicando es desgraciándole la vida al concejalito de un pueblo de no sé qué, le desgracias absolutamente la vida, sino lo que hay que hacer es intentar que eso no ocurra. Pues claro. Sería un poco la línea más o menos que se sigue en el libro. Sí, bueno, hay algo que me gusta mucho de lo que comentas, y es que detectas el problema, lo desarrollas, lo explicas, le pones antecedentes, causas, y también en la parte final das soluciones, algunas de las cuales ahora las has comentado, ¿no? Como lo del City Manager. Y eso está muy bien, porque si no quedaría como un texto negativista, diríamos. Es decir, que te quejas, en este caso tú, pero no aportas soluciones. Y a mí me parece que tus soluciones, que seguramente se podrían debatir, algunas y tal, son sólidas porque desarrollas el camino que te lleva hacia ellas. Pero claro, para entender esas soluciones es necesario estar atento a todos los antecedentes que tú vas situando, históricos. Es muy importante saber historia, más que nada porque si no estamos condenados a repetir errores que se podrían evitar, si es que se quieren evitar, porque claro, esa es otra. Pero sea como sea, ha habido corrupción, ha habido la restauración, yo creo que es uno de los periodos más corruptos, o al menos con alguno que abre unos caminos de corrupción que luego van a llegar hasta nosotros, porque viene a ser como la época en que la democracia española empieza a arrancar. Democracia española a la española, porque era una alternancia pactada y por lo tanto yo creo que la democracia era un ejercicio de actuación. En fin, pero tú te remontas donde me gustaría que nos entretuviésemos un poco, que serían los antecedentes religiosos, culturales religiosos, porque yo creo que, como dices tú, tenemos que asumir que Europa es, por lo tanto España, es un continente con unas raíces religiosas muy concretas, cristianas, y aunque hoy en día seamos agnósticos, ateos, católicos, lo que sea, tenemos que tener claro que todos compartimos esta cultura, esta mentalidad, que en algunos países será más protestante y en algunos, como el nuestro, es más católica. Aunque no seamos católicos, tendríamos que distinguir la fe de la cultura. La cultura existe, aunque queramos negar la fe, porque no nos interese, por la razón que sea. Y en este caso me ha fascinado, así de claro te lo digo, Ibiza, el análisis que haces de las diferencias entre la cultura católica y la cultura protestante y cómo ha condicionado la mentalidad de los distintos pueblos, entendiendo la separación entre los países de tradición católica, que serían más o menos los mediterráneos, llegando hasta Portugal,
y luego pues los que han tenido más influencia del protestantismo y todas sus variantes posteriores. Si quieres, nos entretenemos un poquillo aquí, porque a mí me parece muy interesante. Yo creo que, aunque sea para entender cómo somos, aunque no interese dar soluciones a la corrupción, porque seguro que hay gente que no le interesa de ninguna forma que cambie todo esto, a pesar de eso, puede ser interesante leer tu libro por todo este bloque, porque haces un retrato muy divulgativo de cómo somos a partir de unos elementos que parece que no tienen nada que ver. Y no es que seas antirreligiosa en el texto. Yo te comento en base a lo que he leído que has escrito tú, pero sí que sabes distinguir entre lo que serían las creencias, de las cuales no hablas para nada, y pues distinguirlo del catolicismo como influencia cultural, bueno, catolicismo y protestantismo, ¿vale? Y vas analizando las diferencias, que por ejemplo el catolicismo es una religión colectiva, de rebaño, ¿vale? Y eso condiciona la doble moral, a bien seguro, ¿vale? Claro. Y también te planteo dos cosas y luego tú me las extiendes, ¿vale? El aspecto inicial sería la diferencia entre esta religión de carácter colectivo, que sería la católica, con intermediarios además en una jerarquía, yo creo que bastante jerárquica, y valga la redundancia, y en cambio en el protestantismo sería una religión intimista, donde da importancia a la lectura directa del libro sagrado, cosa que en el catolicismo se prohibió hasta que ya no pudieron prohibirlo más. ¿Cómo podríamos comentar a los oyentes esto que te he esbozado? Sí, mira, yo de todas formas quiero puntualizar una cosita, que de todas formas el libro está hecho con el máximo respeto y no intentando judicializar, sino realmente lo que es analizar un problema. Es como cuando tú vas al médico. Primero hay que diagnosticar la enfermedad si realmente después queremos curarla, ¿no? De lo que no vale es decir, encerrarse en uno mismo y digamos que autodefenderse, no decir, no, nosotros no tenemos tanta corrupción, más corrupción la tienen al otro lado, más tal. Así no solucionamos nada. Por supuesto que España ha avanzado. También hay que tener en cuenta que tenemos una democracia joven, son 40 años. Estamos comparándonos también muchas veces con democracias como el Reino Unido, donde llevan desde la gloriosa de 1600 y pico, llevan intentando la separación de poderes. O otra copia de la inglesa es la estadounidense, ¿no? Que realmente era donde fueron todos los británicos y era incluso una colonia británica y después se emanciparon de Inglaterra, ¿no? Entonces, claro, muchas veces no nos podemos comparar, pero lo que se trata es que yo creo que es desde un planteamiento sosegado ver aquellos problemas y ver aquellas soluciones. Y muchas veces el problema de España es que siempre lo dividimos todo en buenos o malos, ¿no? Este es bueno, este es malo. No, vamos a analizarlo, no hay nadie bueno ni malo, vamos a analizarlo con sosiego, ¿no? Ver dónde están los puntos fuertes y a partir de ahí intentar solucionarlo. Entonces, ha sido desde ese punto y desde el punto de la religión con el máximo respeto. Primero, porque no sabemos si existe. Yo creo que si alguien le ayuda a creer en lo que sea, mientras no viole los derechos, yo soy liberal, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y mientras no se violen los derechos de los demás, cada uno puede pensar y defender aquello que esté convencido, y si le ayuda, bienvenido sea, ¿no? Sí. Lo que tiene que ser bueno es vivir en una sociedad plural, donde cada uno pueda desempeñar sus ideas y sus creencias, las que quiera, siempre y cuando no violen los derechos de los demás, lo cual es perfectamente respetable. Pues desde ese sentido y desde un análisis sosegado y académico, está claro que hay un punto, porque lo que tú decías, muchas veces decimos, no, pero si yo no creo en nada, claro, pero es que el pensamiento se ha modelado durante siglos. No podemos entender la España actual sin entender la anterior, ¿no?
Claro. Entonces, y muchas veces cuando analizamos la historia, lamentablemente en España siempre terminamos posicionándonos en bando. Pues el bando X era mejor que el bando Y. No, mira, si volvemos atrás no vamos a hacer nada. De lo que se trata ahora es analizar el pasado y buscar soluciones para aquello que ocurrió no se vuelva a reproducir. Pero es que nada sacamos diciendo que tú eras bueno y yo era malo, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, así no se soluciona nada. Entonces, desde el punto de vista religioso, lo que sí está claro es, primero hay que entender que Europa es cristiana y que Europa viene de todo el movimiento cristiano. Entonces, el cristianismo, que se desarrolla a partir del judaísmo, tiene al principio uno de los principales movimientos eran los gnósticos, ¿no? Tenía una parte más intimista, incluso en los nuevos papiros de Qumran y demás se han encontrado vestigios, ¿no? Frases de Jesús donde decía, busca dentro de ti y me encontrarás y demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la religión, como todo en la vida, al final siempre se utiliza en parte por la política. En un momento dado, Constantino, para unificar el imperio, ¿no? Utilizó la religión católica para él reafirmarse, ¿no? Porque estaba viendo que se estaba expandiendo entre todo el territorio. Entonces, ¿qué pasa cuando la religión pasa del ámbito privado y se institucionaliza? Que también entra a un poquito a moldarla a la política. Entonces se desechan algunos pensamientos de la religión cristiana y se cogen otros. Y que no hay que entenderlos ni como malos ni como buenos. Un fin de la política es lo que tiene que entender todo el mundo. El fin principal de la política es garantizar la cohesión social. Tú no estás haciendo buena política cuando tú divides a la sociedad. Es como si tú eliges al presidente de una comunidad y resulta que enfrentas a los de vecinos del lado derecho con los del lado izquierdo. Pues por mucha razón que tú tengas y por muy buenas que sean las ideas, has fracasado como político. Sí. Porque los ha hecho fatal. Entonces hay que ponerse en esa mentalidad del político de esos momentos. Ellos utilizaron, para hacer esa cohesión social, utilizaron la religión. Y no hay que cuestionarlo, sino estudiarlo como fue. Bueno, utilizaron esa religión y eso pasó a Europa. ¿Qué pasa en un determinado momento cuando es la contrarreforma de los protestantes, que también son cristianos? Empiezan a decir, oye, no, pues nosotros queremos volver no a esa institucionalización, sino realmente a lo que nosotros creemos que es los movimientos precedentes del cristianismo, que era cuando Jesús decía, pues Dios se encuentra en ti y yo no necesito que un cura o un párroco me diga a mí que soy bueno, que soy malo, cuando yo puedo conectar directamente con Dios, ¿no? Entonces quitaban los interlocutores. Y otra gran diferencia es que la Iglesia Católica decía, no, nosotros tenemos esta es lo que nosotros decimos que quería decir la religión y este es nuestro dogma. Y ustedes lo tienen que aceptar tal cual. Ustedes no pueden interpretarlo. Es esto y ya está. Y los protestantes dicen, no. Nosotros entendemos que cada persona puede leer la Biblia y interpretar lo que él crea. Hay un estudio, y lo pongo en mi libro, que se ha hecho un análisis en el que los premios Nobel, la mayoría de los premios Nobel en ciencia son protestantes y muy pocos católicos, ¿no? Claro, si no te permiten cuestionarte las cosas, pues muchas veces no vas a poder avanzar en la ciencia. Lo comprobamos con Galileo, ¿no? Galileo cuando empezó a decir que la Tierra no era llana, que la Tierra era redonda y que nosotros girábamos alrededor del Sol, que decía lo mismo que Giordano Bruno. A Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera, le dijeron que jurara, no juró y lo quemaron en la hoguera, y sin embargo Galileo le dijeron te vamos a quemar, y a última hora, como renegó de sus ideas, pues no lo quemaron, ¿no? Pero bueno, también le pasó. Entonces te jugabas un poco la vida. ¿Qué es lo que hacían en el norte? Los protestantes se separaron al no ponerse de acuerdo, católicos y protestantes. Los protestantes se separaron y entonces crearon en todo lo que es el norte de Europa digamos que era una religión más intimista. ¿Y qué lleva a esa religión más intimista? En el que Kant, que es protestante y es uno de los grandes precursores del pensamiento, Kant decía, tú te tienes que dotar de unas convicciones, da igual las convicciones que sean, pero tú tienes que ser coherente con ellas. Es decir, incluso hasta qué punto, ¿no? Decía, ¿no? Si alguien viene a preguntar, tú no puedes mentir jamás. Y si alguien incluso estás ocultando a otra persona en tu casa y te tocan en la puerta y te preguntan si esa persona está allí, podrás contarle lo que sea, pero no podrás mentir jamás, ¿no? Sí. Que nosotros justificaríamos, oye, pero es para salvar a la persona. No, pero él no justificaba. Él decía que desde el momento que tú transgredieras las normas, ya te habías traicionado a ti mismo. Sin embargo, en el sur vemos cómo prolifera la figura del pícaro en el Lazarillo de Tormes, la figura de las apariencias, lo tenemos en Las Mias, Benito Pérez Galdós, ¿no?
Sí. Las miados, que al final ellos lo que decían era la apariencia. Y que eso se veía mucho en las casas de antes, ¿no? Donde había 2 cocinas, una para las visitas y otra para la gente de la casa, 2 salones, uno para las visitas y otro para la gente de la casa. Somos mucho del parecer y no del ser, ¿no? Entonces esa mentalidad, y después ya para lo demás era que en todas las religiones hay una parte que es mística, digamos esotérica, y otra exotérica. Esotérica no tiene nada que ver con la magia. Esotérica es que solo se transmitía a unos pocos, ¿no? Una parte, digamos, aquellas personas que eran más dotadas o querían más saber, se transmitía a esos pocos. Sin embargo, exotérica era que, como entendemos que todo el mundo no puede comprender esto, se lo transmitimos a todo el mundo. Entonces, en todas las religiones hay esa parte que se cogía para unos pocos. Sin embargo, en el sur, en la católica, no. Es más, si nos damos cuenta, movimientos discretos como la masonería, como puede ser el rosacrucismo, como puede ser el martinismo, se proliferan en el norte de Europa, en la parte protestante, pero no en el sur. Las constituciones de Andersen, que son de los protestantes, la hace un predicador protestante. Y sin embargo, eso en el sur, ¿qué se ha hecho? Se ha condenado a la masonería, a todos sus movimientos. Es más, tú lees los cánones, hasta hace poco, los cánones de la Iglesia Católica, y se condena al movimiento masónico. Sin embargo, estamos viendo como en Estados Unidos masones han llegado a ser presidentes, ha habido masones en la realeza británica y en todos lados. Pero por esa parte intimista, ellos asumen que tú tienes que tener coherencia de pensamiento, palabra y acto. Y da igual lo que te diga el cura, da igual lo que te diga Dios. Tú tienes que ser firme con lo que tú has pensado. Sin embargo, en el sur, ¿qué hacías? Tú cometías un pecado, ibas a la iglesia, te confesabas y ya está. O antes dabas la indulgencia, ¿no? Pagabas lo que tal, la bula, y bueno, ya está. Bueno, no Ibiza, este servicio hoy en día aún se ofrece, ¿eh? Pues claro, pero eso no es coherente contigo, porque tú no tienes... ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos miedo a un supuesto castigo divino, pero tú no lo haces porque estés convencido. Entonces ese es el problema, y lo vemos todos los días en las tertulias de televisión. Si tú oyes las tertulias de televisión, dice, en España todos perfectos, vamos, increíble, no tienen ni mácula, y después vemos que la realidad es completamente distinto, ¿no? Y pecamos de una cosa que es la peor, que es la arrogancia. Porque somos sumamente arrogantes al creer que tú te presentas como político y aunque no hayas hecho nada en la vida, te toca con una varita mágica y vas a ser, vamos, muy fuera de serie. Sin embargo, en la empresa privada, ¿a quién eligen para dirigir una empresa? Alguien que tenga una experiencia demostrada, que tenga una carrera profesional y demás. Sin embargo, en la política no se dice, no, tú acabas de salir de la universidad lo que hayas estudiado. No has hecho nada en tu vida, pero te vamos a poner de presidente. Y lo vas a hacer de maravilla, aunque no hayas demostrado nada. Es un poco ilógico, ¿no? Sí. No, es una mentalidad que no, y sin embargo, en la empresa privada no la haría. Somos más del parecer y del ser. Yo creo que todo eso ha influido y lo estamos viendo todos los días y ese es el problema. Que al final no se toman las cosas como realmente se tienen que tomar. Y después entran otros condicionantes. En los países protestantes se asume que no hay nadie ni bueno ni malo, sino todos tenemos parte. El doctor Jekyll, el señor Hyde, de la célebre novela de Robert Louis Stevenson, ¿no? Sí. O como decía Carl Gustav Jung, tu sombra. La sombra es aquella parte que tenemos dentro, que todos la tenemos, que no tienes que negarla, pero tú tienes que asimilarla de que esa parte dentro de ti existe para que en un determinado momento no brote y pase lo que pase. ¿Cuántas veces no hemos oído? Pues yo lo veía una persona buena, pero mira, mató a aquel, ¿no? De repente mató a esa persona. O gente que tú crees que va a ser un comportamiento normal, mira en el fútbol, ¿no? Lo que está pasando. Se unen todos y hacen grandes masas. Entonces, claro, ese es el problema, que si tú no haces las cosas por convicción propia y eres realmente consciente de que puedes flaquear en determinados momentos y que al final tu vida es un continuo aprendizaje y eres humilde, ¿no? En ese conocimiento, el contrario es el español, el latino dice, no, yo voy a ser el mejor, yo tal, lo voy a hacer. Entonces, ese cambio de paradigma es el que nos lleva a todo esto. Y después otro punto que toco también en el libro, unido a esto, es que para ser político nadie te hace un examen psicológico, creo yo, ¿no? No. Tú te presentas a unas elecciones y nadie te lo hace. Sin embargo, está comprobado a lo largo de la historia que los grandes líderes todos han pasado por una psicopatía.
Han tenido enfermedades mentales, desde el histrionismo, cambios de humor, ¿no? De pasar de estar muy contentos a muy tristes, megalómanos, todos querían grandes obras para que los recordara la humanidad, paranoicos, ¿no? De empezar a desconfiar de todo el mundo. Por ejemplo, hay una leyenda que dice que a Stalin realmente al final lo envenenaron, porque la gente tenía tanto miedo de él, de que al siguiente que se iba a cargar iba a ser a él, que lo terminaron por envenenar, porque al final cayó en la paranoia, ¿no? De que todo el mundo quería conspirar contra él, todo el mundo lo iba a engañar. Y después está otra personalidad, que es la personalidad de la persona débil, la persona que se deja influir, ¿no? A lo mejor resulta que en una organización entra una persona que realmente tiene convicciones, un político que tiene convicciones, pero si los demás no van por esa línea y un poquito lo agasajan, al final termina siendo lo que los otros quieren, ¿no? Sí. Y hay otra personalidad que pongo en el libro, es aquella personalidad que es muy débil y necesita de protección. Entonces es como la de cuando alguien entra a una empresa y necesita que lo quieran, que estén. Entonces, claro, cuando entra en esos círculos, esas personas que están alrededor, pues lo van a agasajar, lo van a hacer sentirse importante, porque tú eres del grupo, tú perteneces a nosotros, tú no sé qué, hasta que al final consiguen lo que quieren que haya. Entonces, si todas esas cosas que se analizan en todos lados y que normalmente pasa, ¿por qué vamos a pensar que un político no va a pasar por todas esas, no puede tener alguna enfermedad de ellas? Incluso pongo en esas de enfermedades mentales, pongo ejemplos de políticos, ¿no? De algunos políticos a nivel internacional, no español, a nivel internacional, pero que podrían pasar por esa enfermedad. Por tanto, es muy difícil el pensar, y yo creo que es un poco, digamos, mágico, ¿no? Arcaico, pensar que a alguien, porque le pasan la varita de tú vas a ser buenísimo de la muerte, ya vas a cambiarlo todo. En España se da un caso que todas estas corrientes, por el catolicismo, no entraron. Todo este conocimiento, todos estos movimientos no entraron ni en España, ni en Portugal, ni en Italia, ni en Grecia, porque era la parte católica, Grecia como iglesia ortodoxa. Entonces todo este pensamiento no lo dejaron entrar en esta parte. Y sin embargo nos damos cuenta que precisamente es esa parte la que tiene mayores índices de percepción de la corrupción, y por esa parte, por esa disonancia entre lo que es el ser y el parecer y no tenerlo asimilado. Y en esa parte precisamente, en esa zona de Europa, es donde, y en España sobre todo, es donde nace la figura del cirujano de hierro. Bueno, como todo esto está mal y como no funciona y como no salimos de este caos, pues vamos a ver si encontramos un cirujano de hierro que venga y que arregle España, ¿no? Sí. Que nos quite de toda la corrupción. ¿Y cuáles han sido los dos principales de cirujanos de hierro españoles? En ese que estamos pensando que la gente lo hizo por maldad, y no, lo hizo por bondad, por buena fe. Veían tanto caos, veían tanto corrupción, veían tantas cosas que querían solucionar su problema, y no se les ocurre otra cosa que pedir ese cirujano de hierro. Y ese cirujano de hierro era Miguel Primo de Rivera, el primer dictador, ¿no? Estamos hablando del primer dictador del siglo XX, y después Franco, y estuvo 40 años. Es más, Franco hace... Porque no pudo estar más, porque se murió de viejo en La Paz. Cuando dice la gente lo de democracia, y bueno, Franco a su dictadura la llamaba democracia orgánica. Sí. Y no llamó a las leyes que aprobó Constitución porque era contrario absolutamente a los liberales, vamos. Odiaba tanto a los liberales como a los comunistas, no podía verlo. Entonces por eso no les llamó constituciones, sino le llamó leyes fundamentales, porque si no lo hubiese llamado también de constitución. Claro, entonces, tranquilamente. Estamos diciendo que de un pensamiento que es de buena fe, el decir, oye, vemos tanto caos, vemos que hay tanta corrupción, que esto no se soluciona, que vamos a pedir una persona que arregle España. Y la persona que arregle España fueron dos dictadores. Por eso es ilógico pensar en un político pro-hombre. No, lo que hay que pensar es en reglas claras, reglas sencillas, reglas que todo el mundo acepte, y ser consciente de que cualquier persona se puede equivocar y no lo sabe todo. Y desde luego lo que no podemos caer es contrario. Cuando vemos, por ejemplo, en Estados Unidos o vemos en el norte de Europa, vemos que cuando llegan a política llegan con 50 años, 55, en el sur de Europa no. En el sur de Europa estamos viendo gente joven, que no está mal, pero hay que demostrar también. Entonces hemos creído que la regeneración pasa por poner gente que claro, no tiene mancha ninguna porque no ha hecho nada, no se sabe cómo va a desarrollarse porque no ha hecho nada en la vida,
Entonces está claro que no le ha dado tiempo de mancharse, pero eso no es, lo que hay que poner es gente que realmente lleva muchísimos años, porque en la política vas a tener muchas presiones y también hay que saber cuál va a ser tu comportamiento ante esas presiones, porque no siempre van a ser las cosas buenas. Así que estamos viendo que son dos mentalidades completamente distintas y desde luego que sí inciden, que al final nos llevan a los mismos derroteros, y que es las reglas. Las reglas son las fundamentales para cambiar un movimiento y para cambiar otro. Y de todas formas, lo que decías del tema de la restauración, en la restauración tenemos que pensar que España, por ese dogma católico, no se dejó entrar todo ese pensamiento. Pero además tenemos que se expulsó, cuando se expulsa a los judíos, se expulsa lo que son las cosas en aquella época. Cuando se expulsa a judíos, se expulsó primero a los musulmanes. Los musulmanes eran de los más avanzados en aquel momento, ¿no? Ya vemos ahora el carácter fundamentalista que tienen, pero en aquel momento eran lo más avanzado, tenían todo el conocimiento que habían traído de lo que es el norte de África, ¿no? Habían cogido toda la sapiencia egipcia, toda la sapiencia de Alejandría y la habían traído a Europa. Lo que es los ciclos de la historia, ¿no? Ahora están en el sistema, en el punto completamente opuesto. Pero en aquel momento trajeron todo ese conocimiento y lo vertieron. Cuando se expulsa a toda esta gente, se expulsa a los judíos, que los judíos al final tienen también ese fuerte componente moral. Ellos hablan de que hay que ser bueno en esta vida, da igual lo que hagan los demás, y incluso muchos de ellos, de los primeros judíos, no creían ni en otra vida ni en nada más, ¿no? Sino hay que ser bueno en esta vida. Tú tienes que demostrar en esta vida que realmente eres una persona recta. Entonces, al expulsarlo perdemos muchísimo, no solo este componente cultural y filosófico, sino también que los judíos también, y muchos de estos pensamientos, por ejemplo en la Cábala y demás, ellos dicen que hay que intentar ser bueno en la materia, ¿no? En la materia donde tú tienes que demostrar que realmente eres bueno, cuando están todo el día pinchando, cuando te roban en la calle, cuando tal, tú ahí tienes que demostrar que eres buena persona. Cuando alguien te insulta, ahí es donde demuestras realmente si eres buena persona, ¿no? Si haces las cosas correctas. Sin embargo, ¿qué dicen los católicos? Que la mayor perfección es retirarse o lo dicen los católicos muchos y lo dicen también las religiones orientales, ¿no? Es retirarse a un monasterio de culto, ahí solo. Ahí todo el mundo es bueno porque no va a tener la opción no va a tener ninguna tentación, ¿no? Ahí está claro que todo el mundo es bueno. Entonces, al expulsar, se expulsa todo ese pensamiento, y después la parte material de los judíos que era que los judíos creían en el préstamo, en el interés en los préstamos. Sin embargo, los católicos creían que el interés en los préstamos era usura. ¿Qué es lo que pasa? Al expulsarse, los grandes bancos se sitúan en el norte de Europa. En el sur de Europa no hay prácticamente bancos porque se ha expulsado a todos esos prestamistas. Y vemos como también económicamente se desarrolla más el norte que el sur. Y después, inclusive, en el tema del trabajo. Para los católicos, trabajar era signo de un castigo, el castigo divino por pecar a Adán y Eva, ¿no? El pecado original. Sin embargo, ¿qué dicen los protestantes? Los protestantes dicen que si tú trabajas mucho y tienes éxito, eso es la predestinación, es decir, que has sido tocado por la gracia divina y eres digno de consideración. Entonces, si tú tienes una gran empresa, eres digno de consideración porque has sabido crear, siempre que sea de buena forma, claro, sí, que has sabido crear eso. Sin embargo, en España teníamos el pensamiento contrario, ¿no? Desechábamos el trabajo. ¿Qué pasó? Solo hasta llegar Carlos III se intenta cambiar ese pensamiento sobre el trabajo, pero claro, ya es muy tarde, y cuando ya en la dictadura franquista con el Opus Dei es cuando se intenta meter también todo ese pensamiento, pero claro, con 4 siglos de retraso, que en el norte se han hecho estudios de la gente que ha llegado a directivos de altas empresas y demás, y se nota que en los países protestantes han avanzado mucho más que en el sur. Entonces, el componente cultural y religioso, desde luego que nos lleva a dos formas de entender la vida, dos maneras de entender las cosas, tanto en el norte como en el sur de Europa, que sí influye. También es verdad que mucho de ese pensamiento se está olvidando en el norte de Europa, ¿no? Y lo estamos viendo, o sea que como es mal de mucho consuelo de tonto, pero bueno. Se está viendo que se está perdiendo y lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Los mensajes populistas que todos esperamos que también con la fuerza del sistema anglosajón
del poder legislativo y el poder ejecutivo, las diferencias que hay, pues al final vaya por buen cauce la democracia. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Reino Unido puede llegar, aunque sea el peor, el sistema tiene que estar preparado para que llegue el peor de los peores a gobernar y el sistema no se resienta. Porque tú nunca tienes la varita mágica de que vaya a llegar a gobernar el peor. Es demás, en el libro hago mención a Karl Popper, ¿no? Él decía que lo más probable es que siempre llegue a gobernar el peor. ¿Por qué? Porque el mejor nadie lo conocemos. El mejor a lo mejor está estudiando en su casa, está escribiendo, está investigando en una universidad. Esos serían los mejores y esa gente no se está presentando a política. Sí. O sea que... Y después otra parte importante que sí me gustaría comentar es el tema de los partidos políticos. En Estados Unidos quedan reminiscencias de los partidos políticos de notables. Y yo creo que eso es muy importante. Claro, lo fomenta lo que es el propio sistema. El propio sistema, al ser de circunscripción uninominal, es decir, nos presentamos 5 personas por un distrito, quien saca un voto más, esa persona se lleva el escaño. Entonces esa persona siempre va a hacer lo que le diga su votante, porque si le hace caso al presidente, al que elijan de candidato de su partido a nivel nacional, sus votantes en su distrito no le van a votar la próxima vez. Y lo decíamos antes, ¿no? Vemos cómo hay diferencias que muchas veces los mismos congresistas no votan a su candidato. Sin embargo, en España vemos, o en las listas en España, en Portugal y demás, vemos como las listas son abiertas. Al final quien te pone es el propio partido y tú puedes tender más a hacer caso más al presidente de tu partido que a tus propios votantes, porque si por muy bien que te lleves con tus votantes, si tú le caes mal al presidente del partido y le pones zancadilla, cabe, no digo que sea así, pero presuntamente podría pasar que las próximas listas no vayan. Entonces creo que hay una gran diferencia entre ese partido de notables y el partido del resto, porque primero era el partido de notables, después cuando apareció en el Estado liberal, en el Estado democrático, estábamos hablando ya de los partidos de masa porque necesitaban las cuotas de los afiliados y hemos terminado el partido atrapatodo, que ahí da igual la ideología que tenga, si la gente, al final el candidato dice lo que la gente quiere oír en cada momento. Y con las redes, con las nuevas tecnologías y las nuevas investigaciones, eso es bastante peligroso. Pues sí. Y además tú comentas que hay una evolución del partido atrapatodo que serían los partidos empresa. Los partidos atrapatodos es aquel partido que, por ejemplo, yo supongamos, y se empezó esta definición y es más característico con el Berlusconi en Italia. Yo tengo dinero, me presento a unas elecciones. Yo no estoy diciendo que ocurra así, pero presuntamente, ¿no? Ya cada vez las investigaciones sociológicas son más avanzadas. Yo puedo saber en cada momento, gracias a las redes sociales, a estudios de investigación, estudios de campo y demás, qué es lo que dice la gente, qué es lo que está pensando la gente. Entonces yo articular mi discurso en base a lo que piensa la gente, da igual lo que yo vaya a hacer después, pero yo articulo mi discurso en base a lo que piensa la gente. Como le digo a la gente lo que quiere escuchar, al final me llevo el gato al agua. Porque los partidos con ideología es, si yo soy de izquierda, pues a lo mejor digo, pues vamos a nacionalizar empresas o vamos a repartir no sé qué. Si yo soy más liberal, pues dije, vale, pero tenemos que priorizar la eficiencia, no podemos aumentar los gastos del Estado y demás, supongamos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si eres comunitarista, tú dirías, bueno, pues yo soy comunitarista y yo creo que una determinada ley, legalizar la prostitución, iría en contra de los derechos colectivos, pues no la legalizamos. Si yo soy liberal, diría, no, perdona, pero si una persona bajo sus derechos individuales cree que lo quiere hacer y además garantizamos la defensa y la protección de la persona, que es el derecho fundamental de cualquier sociedad, pues sí lo deberíamos aprobar. Dependiendo de la ideología, tú vas a aprobar unas leyes o no vas a aprobar otras, porque está condicionado. Sin embargo, el partido atrapatodo no. El partido atrapatodo dice, ¿qué es lo que está pensando la gente? ¿Que quiere que le garanticemos el no sé qué? Pues nosotros lo decimos. Después que lo hagan es otra cosa, que probablemente ni lo harán, pero estamos hablando, por ejemplo, medidas populistas, que la gente a lo mejor pide, yo qué sé, cualquier cosa. Pues yo les digo que sí que lo voy a hacer, aunque después no lo hagan.
Entonces, esos partidos serían los partidos atrapatodos. ¿Y cómo se financia? Como son, digamos, que vienen de gente que tiene mucho poder económico, pues presenta su organización, la gente le puede votar perfectamente y puede ganar. De todas formas, esos partidos que son, por ejemplo, como ejemplo, por el caso de Berlusconi en Italia, o como el caso en Estados Unidos que ha pasado con Donald Trump, pueden calar en países anglosajones. Sin embargo, en el mundo latino, por esa concepción que tenemos contra la empresa, esa concepción, ¿no?, que es distinta a la del mundo protestante. El mundo protestante, el empresario, sí es alguien a considerar porque ha sido tocado, siempre y cuando haga las cosas legales, estamos hablando, claro, dentro de la legalidad, ha sido tocado por esa predestinación, pues se tiene más admiración. Sin embargo, en el mundo latino, por la religión, no se tiene tanta admiración a ese mundo empresarial, ¿no? Hasta hace poco había una encuesta que la mayoría de los jóvenes querían ser funcionarios y no empresarios. O sea, que a lo mejor sí calaría el mensaje populista en España, pero no digamos lo que es representado por grandes empresas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en el caso de España, tú también comentas en el libro, referente a todo esto que estás explicando, que hay unas características destacables que a lo mejor nos pueden hacer comprender la situación en la que nos encontramos. Has comentado hace un momento que el cargo político, el concejal, el alcalde, el diputado, responde ante el jefe de filas y no ante los electores. Y eso hace que pues el sistema lleve a que esté más pendiente de satisfacer la maquinaria del partido y su estructura, que no las necesidades reales de los electores, de los ciudadanos. Luego hay otra cosa también, que esto lleva en consecuencia que los méritos se entienden pues no como méritos para hacer la res pública, es decir, para ser un buen político, sino el mérito depende de la proximidad que tiene al líder o a uno de los líderes, varones. Es un concepto que veo que se habla con tranquilidad del partido, ¿no? Y luego también el sistema electoral que existe desde la transición está enfocado a consolidar un bipartidismo, porque tú lo comentas, si quieres explicarlo, hay una sobrerepresentación de las áreas rurales, porque se suponía, y yo creo que bien, que allí es donde está más el voto conservador. Y de lo que se trataba era de hacer una transición y no una ruptura. Y en este caso, yo creo que se hizo de forma modélica porque las estructuras de poder quedaron intactas. Lo único que se hizo, a mi entender, es incorporar otras estructuras nuevas, como podría ser el Partido Socialista Obrero Español. Eso de la ley a la ley, pasando por la ley, hace que la democracia que tenemos ahora, que es pues la misma que se consolidó a finales de los 70, principios de los 80, es herencia y voluntad de las últimas cortes franquistas, porque fueron las que aprobaron, por una serie de birlibirloques que a lo mejor nunca sabremos con certeza, pues el petar la dictadura, transformándola en la democracia actual. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, yo de todas formas quiero puntualizar este punto porque hay mucho debate últimamente de que, claro, vinimos de no hubo ruptura, la franquista y demás, pero ahí es donde yo en el libro recalco varias veces de que tenemos que conocer nuestro pasado para poder no hacer los mismos errores en el futuro, ¿no? Sí. Entonces, si nos damos cuenta de la democracia, yo creo que ahí fueron muy conscientes en la transición. Durante todo 250 a 200 y pico años en España, con la primera constitución, la de 1812, siempre se ha hecho un bando hace una constitución y completamente opuesto a lo que quiere el otro bando. Y al final se ha demostrado que, mira que en España han habido constituciones, la primera presuntamente, porque no es una constitución en sí, es una carta otorgada, fue la de el hermano de Napoleón.
y fue el Estatuto de Bayona. Después de esa han habido montones y en Estados Unidos estamos recordando que es una y lo que se han hecho es enmiendas, ¿no? Sí. Aquí cada 2 por 3 teníamos una constitución y siempre se decía un bando enfrentado al otro. En 1812 había Blanco White, yo creo que lamentablemente por mucha gente olvidada, y yo lo recupero en el libro, y él ya dijo que esas constituciones, cuando son enfrentadas entre los bandos, a lo único que iban a llevar es que cuando ganara el otro bando iba a tirar esa constitución y iba a ser una nueva. Pasó la de 1812, en 1876 se intentó copiar Cánovas del Castillo, cuando comienza la restauración, intenta copiar el modelo británico e instaurarlo en España, con 2, como decíamos, con alternancia, el turnismo, con 2 partidos, y que se mantuviera. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se reforzó la figura del cacique. Al final el cacique era el que mandaba y el que decía quién se ponía, quién se quitaba. Como hay, también en el libro saco un fragmento de Costas eran los regeneracionistas, ¿no? Y él decía, si pasaba una carretera, pasaba por donde el cacique quería. Y al final, el que estaba gobernando arriba le daba igual lo que se hiciera en los ayuntamientos, porque él lo único que quería era los votos para llegar a donde estuviera, a su escaño en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, vemos durante toda esa etapa cómo se persigue, incluso ahí todavía más desvirtuado, pero prevaricación, malversación de caudales públicos, todo. Incluso en la República tenemos casos corruptelas, ¿no? Que fueron tan sonadas, presuntas corruptelas que fueron tan sonadas como el extraperlo u otros casos. Cuando empezó la dictadura franquista, también tenemos todo lo que hubo de corrupción con el mercado negro, ¿no? Cuando estaban las cartillas de racionamiento y todo ese sistema. Bueno, pues fueron conscientes en la transición de que, claro, si volvían a sacar una constitución que enfrentara uno contra otro, no iba a pasar lo mismo, y tenían miedo de que pasara lo de la guerra civil. Porque al final la guerra civil estamos viendo que estaba una restauración que no había, hacía agua por todas partes, en las grandes capitales ganan los movimientos de izquierda, se empieza con la República, con el Gran Alborozo, apoyada por liberales, estamos hablando de José Ortega C, Gregorio Marañón, Madariaga, todos apoyaban a la República, pero empiezan a ver que se vuelven a posicionar los dos bandos y que son completamente diferentes. Unos que querían anarquía, que todavía no creían en la democracia, que creían en la dictadura del proletariado, con revueltas completas, enfrentándose contra la iglesia, quemando. Los otros los más radicales del otro lado, empiezan también a posicionarse, aparecen los movimientos de la seda, al final aquello es un choque de trenes, todo el mundo lo que quiere es que aquello se solucione, que no siga ese caos que había imperante, aparece la sublevación, la guerra civil, y tenemos entonces la transición. Yo creo que conociendo todo ese precedente de la historia española, que siempre hablamos de buenos y malos, pero no hay que estudiarlo en un contexto. Al final, el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos aprender de él para que no vuelva a pasar. Entonces intentaron decir, bueno, pues vamos a hacer una constitución a costa de que es bastante ambigua y que de muchas veces nos ha llevado a debates constitucionales, ha llevado a España a debates constitucionales tremendos, pero en el que todos se estén integrados e intentemos a ver cómo hacemos el sistema. Estamos claros que durante la restauración pues hubieron todos esos problemas, pues vamos a intentarlo. Lo que decíamos, las circunscripciones uninominales, al final lo que se quería era también, vale, vamos a intentar consolidar este sistema, que yo creo que fue labor de muchos. Estamos hablando del Partido Socialista, de la Plata Junta, del Partido Comunista, que también hay que recordar que al final Carrillo pues también puso ahí su granito de arena, ¿no? Si hubieran seguido sublevando, si hubiesen dicho que no, pues la historia hubiese sido completamente distinta. Suárez también, que tuvo la valentía, la gallardía de decir, pues lo aprobamos al Partido Comunista, pasó el intento del golpe de Estado, ya así nos mantuvimos por la monarquía, por lo que sea, pero nos hemos mantenido durante todo ese miedo y se intentan apalear. Pero también es verdad que somos una democracia joven y que hemos aprendido, yo creo que a base de caernos también. Al principio, pues por miedo, supuestamente por miedo, y porque al final no entrar como un elefante en una cacharrería, porque también lo que decimos, si al final tú lo que consigues es enfrentar un bando con el otro, íbamos a volver a lo que había pasado anteriormente en España. Entonces intentábamos a unir, y muchas veces, muchas cosas que había que cambiar, pues se fueron cambiando lentamente, y otras que intentaron
por ejemplo, los procesos nacionalistas, pues bueno, vamos a intentar solucionándolo, al final se nos armó un guirigay por un lado, por el otro, todos querían lo mismo, pues, pero que yo creo que no fue ni de mala fe, ni muchísimo menos, sino intentar no reproducir los planteamientos del pasado. Y hemos ido aprendiendo, por ejemplo, el delito de tráfico de influencias no se incorpora al Código Penal hasta que no sucedió el famoso caso aquel de presuntamente del hermano de Alfonso Guerra, ¿no? Sí. En el caso Juan Guerra, pues hasta eso no se incorporan delitos y se ha ido, después la financiación de partidos se incorpora posteriormente, pues se ha ido modificando, hemos ido aprendiendo poquito a poco. Para mí, por ejemplo, una cuestión que a lo mejor tenía, y tampoco hay que criticarla, a lo mejor tenía sentido en su momento. Por ejemplo, lo que decíamos antes, en 1980, la ley del Poder Judicial de 1980 permitía que una parte de los jueces la eligieran los propios magistrados y otras partes el Congreso y el Senado. En aquel momento se pensó, quizás acertadamente por las circunstancias, de que muchos de los jueces venían del propio régimen y que al final iban a tender siempre hacia un lado, entonces que fueran elegidos por el Congreso. No se trata de buscar, como decimos, culpables, sino y no verlo con los ojos del siglo XXI, sino verlo con los de aquel momento. A lo mejor en aquel momento no lo aceptaba, porque realmente pasaba. Sí. Entonces, yo creo que ahora, en este momento, de lo que se trata un poco es de cambiar la situación e intentar ir hacia adelante, intentar solventar esto. Pero como decimos, no mirándolo desde la confrontación, sino mirándolo desde ese punto. Y desde luego que no hay que tirar todo para volver a crear lo nuevo. No, hay una serie de desajustes en el sistema, modificar, y no son tantas cosas, modificar esos sistemas y presuntamente están detectados, pues entre todos pensar cuáles son esos puntos y esos puntos que se puedan modificar. Pero no pensar en plan pesimista de que todo está mal, de que España no tiene solución, ni muchísimo menos. Yo creo que hemos avanzado muchísimo y que seguramente seguiremos avanzando. Y siempre tenerlo en cuenta de que muchas otras democracias llevan muchísimo más tiempo y nosotros somos todavía una democracia joven y con muchos miedos, porque está claro que ahora se puede hablar de ciertos temas, pero seguramente lo que estábamos comentando, cuando empezó la transición había temas que se podían tocar muy poco, ¿no? O pasar con delicadeza. Sí, está claro que aún nos falta tiempo. Al final de lo que se trata es garantizar la cohesión social y ver realmente aquellos puntos que se pueden mejorar. Lo que sí es verdad es que es dentro del propio sistema y no podemos solucionarlo intentando buscar al mejor del mundo mundial porque no lo encontraremos y si tú te presentaras tampoco podías ser arrogante, ¿no? Decir que tú eres el mejor es también petulancia por parte de uno, ¿no? Sí. Tú intentarás hacer lo mejor posible, pero por supuesto, y al final es un trabajo colaborativo, depende de muchísimas personas. Cuando estás gobernando te das cuenta que no depende todo de ti, sino depende de mucha más gente que te pueda ayudar y pueda colaborar en que se implanten determinadas políticas. Y después tampoco lo vamos a solucionar imponiendo las penas. Da igual que le pongamos la letra escarlata a la gente y le digamos, pues tú de por vida con la letra escarlata para que tengas escarnio público. Así tampoco lo vamos a solucionar, porque al final resulta que le estamos dejando toda la labor a los jueces y eso también es injusto. Donde hay que hacerlas del propio sistema, del Poder Legislativo, es donde también tiene que tomar las decisiones y no dejárselas todas a los jueces, ¿no? Al final estamos culpando de todo, estamos dejando toda la carga a los jueces y eso no es. Ni de hacer, mira, en países donde hay muchísima menos corrupción, en los países nórdicos donde tienen muchísima menos corrupción, hay muchísimas menos leyes que hay en España. En España es imposible todas las leyes que hay. Vamos, imposible aprendérselas todas. Si encima sumamos todas las leyes que hay nacionales, las leyes sectoriales, sumamos a las de las comunidades autónomas, ordenanzas municipales, vamos a un caos para poder aprenderse eso. Resulta, vamos, yo creo que no haya nadie que se las sepa todas. Te podrá sonar, pero que se las sepa todas, vamos, muy difícil. Entonces, muchas veces no por más legislar significa que lo vamos a solucionar. Al final se trata de poner comportamientos de conducta y no por condenar a alguien, que estaría prohibido y estaría en contra de cualquier tratado internacional. Condenar a alguien por cadena perpetua, vamos a dejar que ocurra un problema, porque al final ¿qué más da que condenemos a 100 años a una persona? Si al final el problema va a seguir siendo el mismo, ¿no? Y está en determinado lugar. Lo que tenemos que preguntarle es, ¿por qué es tan fácil presuntamente dar un puesto a dedo
delitos de prevaricación administrativa, mira todos los que, condenas de prevaricación administrativa, mira todas las que hay, o porque es tan fácil, presuntamente, amañar un concurso. Pues ahí es lo que hay que preguntarse, porque bajo las directivas europeas esto no pasa en el norte de Europa, pero sí sigue pasando, presuntamente pasa un poco más en el sur de Europa. Ahí es donde nos tenemos que preguntar, pero desde luego decir que la solución está en ponerle 300 años a una persona y la letra escarlata además, pues no creo que sea la solución. Estoy diciéndolo exagerando, pero porque lo que estamos viendo es que lo que queremos y mira, y es más, yo creo que si hubiese alguien, que eso no estamos hablando de política ya ficción, ¿no? Pero si hubiese alguien, presuntamente, de que, por ejemplo, vamos a suponer que al final el político es presuntamente el tonto útil, ¿no? Si hubiese alguna conspiración, que estamos hablando de ciencia ficción, de empresas que quisieran amañar concursos y entrar a concursos, a mí ¿qué más me da? Que me quiten al político X y y no me cambian el sistema. No te preocupes, que condenan al político X y ya entrará al político Y y ya intentaré convencerlo yo, ¿no? Sí. Entonces, que estamos hablando de ciencia ficción, que eso no ocurre seguro, ¿no? pero es por si acaso, a ver, una cosa, bueno, ya más o menos yo creo que ha quedado enfocado todo el ecosistema previo a una cosa yo creo que muy importante de tu libro, que es las soluciones que planteas. Porque, insisto, ya lo he dicho al principio de la entrevista, no solo planteas un panorama de corrupción con con sus antecedentes y tal, sino que también planteas un paquete de soluciones y además argumentándolas cada una de ellas. Si quieres, las repasamos ya casi como conclusión, porque me parece muy interesante que si los oyentes han llegado hasta aquí, pues terminen con buen sabor de boca, aunque el tono ha sido distendido porque no es el apocalipsis como acabas de decir ahora, que hay solución y que tenemos que tener confianza en que si ha mejorado hasta ahora va a seguir mejorando con, eso sí, la voluntad de las partes implicadas, porque si no será bastante difícil. Y bueno, y tú planteas una serie de soluciones de la forma de gobierno. Luego, si quieres, hablamos de lo que es la tercera España, lo que tú comentas como la tercera España, que sería la deseada, la que podría poner algunas soluciones a estos problemas. Pero empiezas con algo que yo creo que es útil en todos los ámbitos, que propones que lo primero es enseñar a pensar. Sí, mira, tenemos que enseñar a la población, y esto estamos viendo que la filosofía cada vez está más en desuso, ¿no? Que al final, ¿qué es la filosofía? Reflexionar, preguntárselo por qué es la existencia y llegar a la conclusión de que tú puedes estar equivocado y que otra persona tenga la otra opinión mejor, ¿no? Al final, el pensamiento colectivo, que es lo que hacen las redes, lo que permite, como decimos, Amazon publicando tu trabajo y que otra persona te haga llegar tu feedback, ¿no? Al final, el pensamiento entre todos, porque no lo tuyo tiene que ser perfecto. Además, lo vemos en la ciencia. Gracias al pensamiento de muchas personas podemos poquito a poco ir avanzando un pasito más en la buena dirección. Y el enseñar a pensar, porque tenemos que tener claro que en la comunicación política se pueden manipular los mensajes. Y es más, hoy la neurociencia ha detectado que no pensamos de manera racional, sino al contrario, pensamos de manera emocional, porque para tomar nosotros decimos que tomamos decisiones racionales, y eso es mentira. Tomamos decisiones emocionales y después las justificamos racionalmente, porque para pensar todo racionalmente tendríamos que evaluar todas las opciones posibles, contrastarlas, ver los posibles resultados, y necesitaríamos tanto tiempo y tanta capacidad cerebral que no lo haríamos. Entonces, como sabemos, somos conscientes de ello, tenemos que tener claro que podemos ser manipulados. Después, las técnicas de comunicación política cada vez son más avanzadas. Por ejemplo, y esto lo vemos todos los días, el enemigo único. ¿Y qué es el enemigo único? Tú no te preocupes, tú tienes un problema, pues tú búscate un enemigo al exterior y de todo le echas la culpa a ese.
Y cada vez que te pregunten por lo tuyo, tú échale la culpa al otro, porque por culpa, unos dirán, por culpa del Estado central, otro es por culpa de los nacionalistas, el otro es por culpa de no sé quién, por culpa de no sé cuál. No tenemos colegio por culpa de la Diputación, por ejemplo. Porque la Diputación no nos quiere, porque no nos da lo que nos corresponde, porque no sé cuánto. Tú todo lo que tengas se lo echas las culpas a alguien. Y funciona, ha funcionado siempre y sigue funcionando. O el arte del bluff, que es tú desvirtúa las cosas, ¿no? Tú di las cosas, pero no las digas totalmente, sino tirando al ajo a tu sardina. Entonces, todas esas técnicas, los impactos cerebrales que tú les vas dando a la gente, entonces nos pueden manipular. Es más, hay una historiadora, una investigadora que ha hecho una teoría en la que dice que desde el poder, si toda la comunicación, todo el pensamiento se deja del poder, nos bombardean tanto diariamente que al final nosotros vamos a asimilar y tendemos a pensar lo fácil, que el gobierno lo piense todo y lo piense todo por mí. Y eso es preocupante, ¿no? Tú tienes que saber reflexionar y que no todo lo que te dicen es verdad. Y si vas a leer una noticia en un periódico, no leas un periódico de una ideología. Aunque tú pertenezcas a esa ideología o creas en esa ideología, lee de las distintas ideologías para saber realmente desentrañar cuál es la verdad. Y siempre que te digan, esto es así, pues tú cuestiónalo. Intenta cuestionarlo, utiliza el razonamiento cuasi científico, ¿no? Intenta buscar las soluciones posibles, el razonamiento deductivo y demás, porque desde luego que puedes estar manipulado en cualquier momento. Y te digo, hoy se piensa que racionalmente no utilizamos nada del cerebro, casi todo es emocional, incluso más en el tema de las elecciones, ¿no? Entonces tenemos que poco a poco tenemos que ir viendo y después tener otra cosa consciente. Nosotros, como dividimos a las personas entre buenos y malos y no somos conscientes de que cada persona puede ser dualidad, tendemos a pensar que el pobre concejal que lo condenaron no sé qué ya es mala persona, un corrupto. Y somos un poco hipócritas también, porque corrupción puede ser, supongamos, yo soy concejal o yo soy alcalde de un pueblo y sé que fulanito y ciclanito se están todo el día peleando, uno se tira a la casa no sé qué, el otro no sé cuánto. Entonces un día viene ciclanito y pone una denuncia en el ayuntamiento y dice que fulanito hizo, yo qué sé, tiene una casa viejísima y hizo allí detrás un cuarto viejo para guardar las herramientas. Pero como están todo el día peleando, se dice, ¿hiciste eso? Pues ahora va, voy y pongo una denuncia al ayuntamiento. Entonces el alcalde dice, si eso está todo el día peleando, si yo me voy a meter en esto, yo no hago nada con la denuncia. No, tu obligación es hacerlo con la denuncia, porque si no tramitas la denuncia sabiendo que eso es ilegal y que bien se podrá legalizar o bien lo tendrá que tirar abajo, cometes prevaricación administrativa. Y muchos de los delitos muchas veces son así. O el que contábamos de la señora, si es fulanita y ciclanita, que la pobre, mira, ella no tiene nada para trabajar, mantiene al hijo, mantiene a la familia, ¿qué más da? Pues la verdad es que si ellas son del pueblo, lo mejor que se lo merecen son ellas, ¿no? Al final pensamos siempre que corrupción es malo y también tenemos que llevarnos a cuestionarnos, ¿no? Incluso cuando muchas veces dice financiación ilegal, al final, ¿cuál es el objetivo de un político que se presenta? Gobernar. Porque por mucho que tú digas, si no gobiernas no puedes ejecutar tus políticas, ¿no? Claro. Entonces, para llegar a gobernar, bueno, resulta que utilizó financiación ilegal, que no estoy justificando, estoy diciendo que todo está mal, ¿no? Pero el sistema me permite la financiación ilegal, vale. Pero no es igual de malo que la financiación ilegal para intentar gobernar, hacer favores a través de la administración pública, ya sea a través de contratos para los presuntos votantes o ya sean porque me apoyaron el colectivo no sé qué, intentarles darles una ayuda o intentar, no es al final igual de malo una cosa con otra, uno los apoya, les da les da de los impuestos de todo, les da ayudas a un sector en detrimento del resto y el otro directamente lo coge para pagarse la campaña y ganar las elecciones, pero al final el objetivo de los dos son ganar y mantenerse en el poder. Entonces, muchas veces cuando pensamos en corrupción tenemos que, digamos, cuestionarnos todo y pensar que no hay buenos y malos, sino que al final si los miras lo que hay que intentar es buscar soluciones para que eso no se repita, pero no cuestionarlo porque hay que pensar, si me permite por último, un día veía en televisión un programa y le preguntaban, fueron a hacer una entrevista a un sitio y le preguntaban a la gente qué pensaban de las tarjetas black. Entonces la gente decía que muy mal, que eran unos sinvergüenzas, que para arriba, que para abajo, que no estoy justificando nada de esto. Pero al final les preguntaba, bueno, ¿y ustedes si le dieran una tarjeta de esta, la utilizaría? Y algunos respondían que sí.
Entonces, muchas veces también tenemos que pensar que la política puede ser un poco reflejo de la sociedad, porque los políticos no se pierden en el puesto solo, no son marcianos que un día llegaron y se pusieron allí los puso alguien, ¿no? Los eligió gente, por lo que sea y demás. Y a lo mejor en esas cosas que pasan no hay muchas personas, sino hay que pensar también qué es lo que solicita la gente, ¿no? Porque a lo mejor la gente solicita un puesto, tú solicitas un puesto sabiendo que se lo estás quitando a otro que es injustamente, a lo mejor, o por ejemplo, tráfico de influencia, estoy solicitando que se me agilice una cosa sabiendo que no tengo derecho. Pues al final deberíamos todos pensar, no intentar cambiar a los demás, sino intentar cambiarnos a cada uno, ¿no? Intentar mejorar cada uno y a lo mejor así mejoramos colectivamente. Muy bien. Pero bueno, pasa por enseñar a pensar y yo creo y reflexionar y no dar nada ni por bueno ni por malo, sino hay un problema y hay que intentar solucionarlo y no es un problema desde luego negativo ni no es un negativo sí, pero no es un problema que bueno que es un desastre, no, simplemente hay unos sectores que están funcionando mal y hay que erradicarlo. De todas formas, muchísimo mejor funcionamos en la restauración, por lo menos había un sistema que se llamaban los Lázaros. Bueno, habían varios, y el pucherazo, ¿no? Cuando eran las elecciones, se metía gente en los censos electorales que había muerto o aparecían más votos de los que realmente se había censado, de la gente que estaba censada. Pues mira, hemos corregido, eso no sigue sucediendo, por lo menos ahora, ¿no? Sí. O sea, que hay que pensar positivo, que hemos avanzado. Claro. A ver, y ya pues para acabar, ¿qué nos puedes comentar de lo que defines como Tercera España? La Tercera España es la que yo defino como la de la integración. Aquello que dijo, y además yo lo recomiendo, quien no lo conoce, Blanco Guay, que era un clérigo que estuvo durante nuestra Constitución, la Constitución de la Pepa, que es una de las más, para aquella época, de las más liberales. Además, el término liberal, aunque parezca mentira, no se acuñó en el reino anglosajón ni en Inglaterra, sino se acuñó en España con la Constitución de la Pepa, el término liberal. Entonces, él decía eso, que no podemos hacer algo para enfrentar a los demás. La Tercera España es la que aglutina todo, la moderada, la del centro, no de buenos y malos, sino la que trata de buscar soluciones, la que trata de mirar la constructiva, la que trata de mirar hacia adelante. No se trata de decir esto está... Mira, cuando vas para decir que algo está mal y no ofrecer ninguna solución, mejor no decirlo. De lo que se trata es de buscar soluciones, ¿no? Claro, de acuerdo, sí. Es como el dicho hay un dicho tibetano, creo que dice, viene un discípulo al maestro y dice, maestro, me dijeron una cosa y se la voy a contar, dice, ¿y la pasaste por los filtros? Dice, por los 3 filtros, dice, ¿qué 3 filtros? Dice, sí, el primero es verdad. Dice, bueno, verdad, me lo dijeron, no sé si es verdad. Dice, bueno, dice, no, que va, es el que dijo no sé quién de usted. Dice, ¿y lo que me vas a decir sirve para algo? Dice, bueno, pues la verdad es que no. Dice, pues no me lo dijo. Pues esto, yo creo que cada vez que se dice algo hay que pasarlo por los 3 filtros y más desde el mundo de la política, de la docencia y de la investigación, ¿no? Hay que intentar buscar soluciones, decir los problemas que hay, pero no sin acritud y siempre con el máximo respeto, porque hay que también ser consciente de que uno puede estar equivocado y puede el pensamiento progresar con el máximo respeto y para que otras personas puedan ir aportando y siempre aportar soluciones. Si vamos a hacerlo destructivo, mejor no hacerlo. Y que no es el caso. Si lo miramos la botella medio llena entre España, yo creo que hemos mejorado muchísimo como sociedad. Llevamos 40 años nada más, hemos avanzado, pero aún así nos quedan ciertos problemas y seguramente hay menos casos que antes, pero también es verdad que ahora los medios de comunicación hay más libertad y siempre la corrupción hay que mirarlo con los grados de libertad. Hay países que tienen muy pocos niveles de corrupción pero no tienen libertad, entonces no sabemos como cuando dicen, no, la dictadura no había corrupción, claro, si no se nos conocían las noticias no podíamos saber si hay corrupción y aún así hubo, ¿no? Claro. Entonces hay que relacionar una cosa con otra, si no, no tiene sentido. Y de forma constructiva, y nada, agradecer a la gente que lea el libro y desde luego que aporte idea de que eso se trata. Y he tratado desde un principio en que sea explicarlo de manera muy fácil para que llegue a todo el mundo. Porque yo creo que es un tema que debería conocer todo el mundo opinar,
y además que es un gran pozo de conocimiento, porque seguramente a alguien de un municipio pequeñito le pasó algo que también puede aportar ideas a otras personas, porque a lo mejor desde el mundo académico es verdad, pero no hay experiencia. Tú puedes pensar que una cosa es así, pero al final en la realidad es totalmente diferente. Pues eso nos lo puede añadir, nos lo puede aportar gente que nos comenta esos temas. Entonces, por eso estas obras tienen que ser de los demás divulgativas, y desde luego Amazon nos permite que una obra que a lo mejor no tendría esa gran acogida pueda llegar a todo el mundo y todo el mundo pueda opinar sobre ello. Exacto. Y bueno, y ahora volviendo, ya que hablas de Amazon, a la autoedición, ya para terminar, por mi parte al menos, ¿qué has hecho para divulgar el libro? Que pueda ser interesante a otros escritores y lectores también. Bueno, pues como en esto se va aprendiendo, es otra pasión que tengo también. Tengo una página web que es ibisamelian.com, donde ahí tengo toda la información. Lo que he hecho es crear también una página de mi libro que lleve a la de Amazon, y desde luego una gran plataforma de divulgación son las redes sociales. Lo que suelo hacer es, tengo la obra en Amazon, pero a lo mejor frases determinadas de mi libro que yo quiero que la gente opine, pues las publico también a través de mi blog, las distribuyo en las plataformas y también recibo feedback de la gente. O sea que yo creo que las redes sociales, la autoedición, desde luego que es una buena forma, no solo para los escritores, sino para testear también determinada información y ver si realmente le llega a la gente y conocer. Porque muchas veces uno escribe un libro, lo pone y alguien te da otra idea, te dice, mira, y no has investigado, no has estudiado este tema, incluso puedes aprender muchísimo más. Yo sinceramente creo muchísimo en Internet, en la autopublicación, en el conocimiento colectivo, y creo que Internet, que pues como todo en la vida tiene sus partes, como decíamos ahí, no hay nada bueno ni malo, ¿no? Todo su parte buena y su parte oscura, pero desde luego que en este lado es la mayor democratización que puede haber, y eso es impensable, por ejemplo, que en pleno siglo XXI puedas tener toda la información accesible con un clic. Yo creo que es una maravilla. Antes pensemos que en la Edad Media estaban en los conventos, gracias a la imprenta se pudo distribuir la información, pero claro, tú imagínate que vives en un pueblo chiquitito, no tienes bibliotecas grandes, no tienes información, y ahora automáticamente con un clic vives en el sitio más recóndito de España, puedes recibir tu libro. Incluso Amazon lo que te permite es que no solo tienes distribución dentro de España, sino en cualquier parte del mundo, lo que es una maravilla. Sí, sí, sí. Y una última cosa, ¿qué has hecho para difundirlo que no creas que sea conveniente? A ver si hay algo, yo qué sé, alguna actuación que veas que no ha sido provechosa o negativa. No, yo creo que sinceramente, yo digo, yo soy muy positiva y me gusta siempre ver la botella medio llena. Yo creo que no pierdes nada por intentar innovar, por intentar probar y demás. Y al final, ¿cómo se aprende? Es prueba error, ¿no? Hay muchísimas cosas. Yo de todas formas tengo que decir que tuve la suerte, mi hermano el pobre, todo queda en casa, es el que me ha hecho la portada, pues un poco también aprendiendo. Y tengo que decir que utilicé, por ejemplo, para convertir, como lo hice de autopublicación, para convertir el texto en formato de que lo pudiera subir a Kindle, utilicé una herramienta gratuita, la verdad es que es una maravilla y hay que felicitarlo, como fue Calibre, pero claro, como no sabía, me llevó poner los pies de notas como semana y pico, pero bueno. Pues te han quedado muy bien porque funcionan todos, estupendamente. Al final lo saqué, pues esas cosas. Y claro, al principio, porque uno pone solo los pies de notas, que es muy importante, porque alguien te permite estar leyendo, ir directamente al pie de notas. Sin embargo, un libro en papel, pues tienes que estar dando vuelta a las hojas y demás. Yo digo, mi experiencia es bastante positiva y hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar, y las redes sociales yo creo que son primordiales. Y en este caso, por ejemplo, la PRU, la Asociación de Escritores, la Cooperativa de Escritores, yo creo que también en ese te ves un poco arropado, ¿no? Con otros escritores que pueden tener también tus mismas experiencias, tú puedes aprender de ellos de ti, porque al final aquí somos aprendices todos, ¿no?
Sí, poquito a poco vamos hacia adelante, y de temas tan diversos que es lo bueno. Pero mi experiencia, la verdad, es que es positiva, y hay que mirarlo siempre desde el lado positivo y respetar que a alguien le pueda gustar lo que dices como a alguien que no, pero yo creo que con respeto siempre se puede opinar de lo cualquier cosa, y además a ti te viene, con respeto siempre te viene muy bien que alguien te diga, pues mira, yo creo que este punto lo deberías mirar así, o yo opino que esta cosa, o así. O sea que muy positiva. Eso, decir que si recomendara a otro escritor que utilice, por ejemplo, ese sistema que es Calibre, que es gratuito, está Adobe InDesign, desde luego que es más profesional, yo soy a nivel usuario, pero ese sistema, y después, por ejemplo, las frases que tienen mucho efecto, porque muchas veces hay gente que tiene prisa al día y a lo mejor con algunas frases puedes despertar debate, pues Canva, que también se utiliza mucho y que puede sacar muchísimo manejo de él. Muy bien. ¿Nos puedes recomendar un libro que leas o que hayas leído y que te haya gustado? Bueno, libros, yo creo que recomendar un libro, mucho. Yo, por ejemplo, soy más tengo que decir que muchas veces por el trabajo, soy mucho de ensayo. Uh-huh. Y la verdad es que suelo leer mucho. Pero una novela, por ejemplo, a mí una novela clásica que siempre me gusta y que la he releído varias veces es Las Miau de Benito Pérez Galdós, El nombre de la rosa de Humberto Eco. Y también en la Asociación de Escritores, pues yo creo que en el Club de la Lectura, que pueden encontrar lecturas de autores nuevos que han salido, que son buenísimas, o sea que recomiendo cualquiera de ellas. El último que me he leído, bueno, pero no creo que es de Ramón María Nogués, Dioses, Creencias y Neuronas, de Editorial Fragmenta. Muy bien. Lo recomiendo, yo creo que es una visión, además él es teólogo y es una visión muy buena, pero no sé si, pero te digo, cualquier libro de la edición de lo que es el Club de la Lectura, pues desde luego que puede llegar a cualquier persona. De todas formas, yo soy muy fan también de la narrativa hispanoamericana, de Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, El coronel no tiene que le escriba, o como puede ser Isabel Allende con La casa de los espíritus, El senador Trueba, yo creo que todos lo recordamos. Sí. Suele ser, y después a mí me gusta la novela histórica. La Hermandad Doña Blanca es una novela histórica y a mí me gustó mucho El nombre de la rosa de Humberto Eco. Yo creo que esa es mi favorita. Estupendo. Pues nada, yo creo que ha quedado una entrevista bastante bonita y estoy muy satisfecho de haber hablado contigo y, bueno, ver que eres muy positiva a pesar de ser una observadora y analizadora importante de una de las lacras que tienen las sociedades actuales y España en concreto. Muchas gracias a ti por entrevistarme y siempre hay que ser positivo, incluso con estos temas que parecen tan oscuros y que nos están degradando. Yo creo que no tenemos que ver la botella vacía porque para nada, y si queremos mejorar, todas las vidas es mejorable, por muy bien, muy inteligente, mucho que hayas estudiado, siempre puedes mejorar, para eso está la formación continua, ¿no? Y se le sugiere a la gente, o por muy buen editor que sea, pues siempre puedes mejorar en tu profesional o médico. Pues al final, el sistema político nuestro, no es que sea, un caos, ni muchísimo menos, hemos mejorado muchísimo, pero siempre podemos pulirlo un poco más y mejorarlo, pero desde un punto de vista positivo. Y si la gente quiere, se conciencia con esa positividad y ese respeto, yo creo que no hay nada imposible. Y desde luego que lo que no tenemos que tener tampoco como españoles es ese sentimiento de inferioridad, porque desde luego que tenemos muchísimas cosas buenas en una democracia joven como es esta y hemos avanzado muchísimo y somos yo creo que un símbolo en el resto de países que después de una dictadura tan larga, de una historia tan compulsiva como es la española, que hemos estado a la altura que hemos llegado, ¿no? O sea que no tenemos que amilanarnos por nada, mirar con optimismo el futuro y desde luego que simplemente tratar los temas, hablarlos y buscar positividad y mejora. Qué bien. Pues nada, muchas gracias y muchos éxitos. Pues muchísimas gracias a ustedes y felicidades por el programa.